Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la clase a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos hablando de matrimonio en crisis, y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La mentalidad retrógrada y troglodita de los hombres mata la pasión y chispa en los matrimonios, aportando un círculo vicioso que la mujer también adopta y que convierte al matrimonio en aburrido y rutinario. 2. Pablo exhorta en la carta a los Efesios a cuidar la manera de vivir todos los días, a los hombres a amar a sus mujeres al nivel y cuidados que Cristo tiene para la iglesia. 3. El proverbista Salomón enseña que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Si bien es responsabilidad del hombre mantener la llama, la mujer que es necia destruye su hogar. En cambio, la sabia hace que este hogar avance. 4. La renovación de la mente es fundamental para tener un matrimonio de acuerdo al diseño del Señor. Es lo que enfatiza Pablo en la carta a los Efesios. Por ende, es necesario cambiar nuestra perspectiva y renovar nuestra mentalidad para entender el diseño del Señor y aplicarlo en nuestras vidas. El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto, indiferentemente de la cultura, tradición, folclore o contexto. El machismo es una ideología que el hombre ha formulado a partir de siglos desde la mala interpretación de las escrituras, pues el machismo promueve que el macho es el proveedor de la casa, quien ordena y exige, y la mujer es solamente su ayuda y queda relegada a un segundo plano. Los modelos patriarcales se han traspasado desde los matrimonios y familia a todos los ámbitos de la sociedad. Por eso que la lucha sostenida hoy, desde casi un siglo, de la mujer es restablecer sus derechos como persona, como un ser humano, y que ya hemos entendido que fue creada en igualdad. En Latinoamérica aún existe el machismo, incluso en las congregaciones. Por esto que Pablo, en la revelación progresiva que va teniendo de la palabra del Señor, sabe que el reino es de todo ámbito de la vida. La mujer convertida al Señor es hermana y con los mismos derechos de herencia en Cristo. No hay diferencias. Por eso escribe en su primera carta a los Galos lo siguiente. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 29 en la versión NTV. Si no hay hombre ni mujer en Cristo, delante de Él somos todos iguales. Y esa igualdad no es al momento de estar dentro de la congregación y el machismo reina en la casa. No, mis hermanos. Vivir en Cristo es de todos los días, a toda hora y en todo lugar. Por ende, en la casa su mujer tiene los mismos derechos que usted en el Señor. Entendiendo esto, Pablo, tras varios años de vivir en la sana doctrina, exhorta a los efesios y les dice lo que ya hemos estado leyendo durante toda esta semana, en Efesios capítulo 5. Y así dice el verso 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y el versículo 21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo.
Luego en el versículo 22 le dice a las esposas, para la esposa, esto significa lo que arriba en el 21 está diciendo: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y los maridos, que es el verso 25, le dice, para ustedes esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Efesios capítulo 5 del versículo 15 y 16, 21 al 23 y el versículo 25 en la versión NTV. El machismo no existe en las enseñanzas de Cristo y tampoco en las de Pablo. No dice en ninguna parte que la mujer es esclava de la casa y al marido. No. Por eso que resalto lo que dice el versículo 21 y dice: sométanse unos a otros por reverencia o por respeto a Cristo. Cada uno debe someterse al otro. Esto ya no es que el marido solamente a la mujer, sino entre ambos y entre los miembros de la eclesía. Ahora el marido debe responder por su casa, pues Dios lo convirtió en el portavoz oficial de su matrimonio y familia. La palabra que usa Pablo es de corte militar en este versículo, y Pablo establece una cadena de mando en esto, porque todo en Dios tiene un orden. Dios, luego Cristo, luego la iglesia, y en la iglesia está el marido, luego su mujer y por último los hijos del matrimonio. Cristo da el ejemplo, así lo dice Pablo en la carta a los Filipenses. En el capítulo 2, versículo 6 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 en la versión NTV. Nuestro Señor se humilló a sí mismo, se hizo siervo. Esta es la actitud de servicio que prevalece en el cuerpo de Cristo y por ende en cada uno de los integrantes de la familia y matrimonio. La sujeción es una actitud de servicio, no de esclavitud ni de servidumbre, pues somos hijos. No olvidemos esta palabra. ¿Qué somos nosotros? Hijos. Pero tenemos la vocación del Padre de ser ayudadores, colaboradores en todo. ¿Vamos entendiendo la palabra del Señor? No es diseño de Dios la subyugación y menosprecio de la mujer. No es parte del diseño. Ahora, una mujer ejerce autoridad en su casa cuando un marido no está. La ausencia de éste no la inhibe a ella para gobernar su casa, y como es debido. Si el hombre no asume su lugar, usted, hija del Señor, por lo tanto, tiene que asumir la responsabilidad de tomar las riendas de su casa, siempre en respeto como conviene a un representante del Rey. El modelo de Cristo, nuestro Señor, para mostrar una característica de Él, la Biblia nos dice que Él tomó un lavatorio con agua y lavó los pies de los discípulos. Él mostró la actitud de servicio. Y leamos lo que nos dice el relato en Juan capítulo 13. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor. No solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y Jesús le respondió: una persona que ha sido bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar
Y a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17, en la versión NTV. Cristo toma el rol de servicio siempre. Ese es el carácter de gobierno que quiere para los hijos de Dios en el mundo. Servir a otros. No hacemos las cosas de la casa por rutina, sino por servicio a la familia. No trabajamos para nuestra vanagloria, sino para servir a nuestra familia, para que haya sustento, para que nuestros hijos tengan sustento y lo necesario, y también para agradar al Señor. Sujetarnos los unos a los otros es mantener la unión, no solo en la familia, específicamente en el matrimonio, sino también en la eclesía, y por qué no decirlo, sujetarnos también al Señor. Entonces, ¿vamos entendiendo el diseño de Dios? Él nos hizo en igualdad de condiciones, y en el nuevo pacto, al estar en Cristo, seguimos teniendo la igualdad de condiciones al ser hijos del Rey. En el diseño de Dios original, el hombre es dividido y de él Dios forma una mujer, su mitad, su opuesto, y a su vez su ayuda. La mujer no fue creada en desmedro del hombre, y tanto el hombre como mujer se deben cada uno al otro para mantenerse unidos, no solo en lo físico, sino en todos los aspectos de la vida. En Cristo somos todos iguales, no hay mujer ni hombre, ni esclavo ni libre. Cuando hablamos del diseño de Dios y lo comparamos a nuestras realidades, es inevitable no sentir quizás la frustración de ver que nuestras vidas matrimoniales están lejos del diseño original. También no es menos cierto que hay muchos matrimonios que desde su origen han funcionado mal, y todo tiene que ver con nuestras propias decisiones, porque no hemos involucrado al Señor en esas decisiones. Tiene que ver entonces con no entender el diseño de Dios y qué es lo que Dios quiere para nuestra existencia. El Señor no va a renunciar a los planes buenos que tiene para ti, pese a que hoy veas que has tenido muchos fracasos en tu vida y con tus planes. Te recuerdo que nuestra visión es finita y debido a nuestra mentalidad vamos a juzgar lo bueno para nosotros en base a lo que entendemos por bueno y no necesariamente lo que realmente es lo bueno. Por eso es necesario el cambio de mentalidad, pues si no seguiremos los mismos hombres teniendo una misma visión machista y fundada en principios no pertenecientes al nuevo pacto en Cristo, y por otro lado a mujeres con la misma visión, pensando que Dios es injusto y machista, cuando ya hemos entendido que Dios no lo hizo así. Al finalizar la lección de esta semana, yo te pido, hermano, que reflexiones en un cambio de actitud, en un cambio de mentalidad. Si te falta el Espíritu de Dios, pide en esta hora Espíritu de Dios para tu vida, para que tengas revelación y deja que la palabra de Dios te hable a través del Espíritu y comiences a cambiar tu manera de pensar. Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por haber compartido esta semana de este hermoso estudio acerca de cómo tú nos hiciste, de poder entender el diseño original en el cual tú pusiste en el primer hombre y que de ahora, Señor, lo quieres traspasar en el postrer Adán, que es Cristo, a nuestras vidas. Señor, para vivir una vida de reino debemos entender que debemos cambiar nuestros paradigmas, cambiar nuestra forma de ver las cosas, de ver y entender cómo es el matrimonio, cómo es esta unión, cuál es la profundidad de esto, Señor, comenzar a sentirla, vivirla para transformar nuestras vidas. Señor, permite que haya amor de parte tuya en los matrimonios hoy, que si hay crisis tú los saques, Señor, de esa mentalidad, de crisis a una mentalidad en Cristo. Renueva, Señor, el amor, los votos de aquellos que están peligrando en su relación y aquellos que quieren seguir en una actitud solo. Señor, también consuélalos. Revélales también, Señor, la necesidad quizás de estar juntos. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para la próxima semana para conversar de familia de reino y a caminar por el reino.
Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escúchanos en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 2000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Por esta vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí. Pero cada vez que yo lo intento hacer, las palabras se me van. Entonces se lo diré como siempre se lo he dicho. Cristo, tú sabes cuánto te amo. Te amo. Te amo. Las palabras nunca dirán cuánto te amo. Si por solo una vez yo pudiera decirlo, que mi Cristo yo lo intento hacer, todas las palabras se me dan. Entonces se lo tendré que decir como siempre yo sé lo he dicho. Tú sabes cuánto te amo. Te amo. Te amo.
nunca dirán cuánto te amo.